Después de ayudarla a superar el cáncer, mi esposa se fugó diciendo que era parte de su sanación y de paso me robó dinero. Ahora que el cáncer volvió, ha regresado suplicando mi ayuda. Estoy pasando por una etapa dolorosa. No quiero hacerme la víctima, pero sinceramente me cuesta entender cómo alguien que lo fue todo para mí, pudo actuar así. Me está costando mucho escribir esto sin quebrarme, pero también me dijeron que hablar, aunque sea con desconocidos, ayuda a poner en orden las ideas. Estuve casado con Soraya durante 6 años. Teníamos una muy buena relación. Era mi compañera. Yo tengo un pequeño negocio propio, una imprenta que heredé de mi padre y que con mucho esfuerzo hice crecer. Ella trabajaba como administradora. Ambos teníamos horarios estables, una rutina tranquila, y estábamos pensando en formar una familia pronto. Todo cambió hace poco más de 2 años, cuando a Soraya le detectaron un linfoma de Hodgkin. Para quienes no lo conocen, es un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático. No es el más común, pero sí uno de los más traicioneros. Viene sin avisar y ataca con todo. A partir de ahí, la vida se volvió una montaña rusa. Quimioterapia, análisis constantes, visitas al hospital, efectos secundarios. Perdió peso, perdió el cabello, perdió el ánimo y eventualmente también perdió su trabajo. No pudieron sostenerla en la empresa más allá de las licencias. Y yo, bueno, hice lo único que podía hacer. Puse a uno de mis empleados de confianza al frente del negocio, dejé de participar activamente en varias licitaciones que teníamos en curso, incluso perdimos un par de contratos grandes. No fue una decisión fácil, pero ni lo dudé. Mi esposa era mi prioridad. Estuve ahí en cada sesión, cada internación, cada madrugada con fiebre o vómitos. Me convertí en su cuidador, su enfermero, su chofer, su cocinero, su contención. Y no me estoy quejando. Lo volvería a hacer. Porque la amaba. Porque ella era una luchadora, una mujer fuerte que nunca se dejó vencer por la enfermedad, aunque tuviera miedo. Yo me sentía orgulloso de ella. Lo que tal vez no veía en ese momento era que se volvió completamente dependiente de mí. Y no hablo solo de lo físico, sino también emocionalmente. Yo la sostenía porque era lo que correspondía, pero con el tiempo, eso comenzó a cambiar algo en nuestra dinámica. Aunque no lo noté entonces, ahora me doy cuenta que lo que para mí era amor, para ella tal vez empezó a ser otra cosa. Una especie de encierro disfrazado de cuidados. Después de un año largo de tratamiento, recibimos la mejor noticia que podíamos esperar: el cáncer había remitido. No había rastros en los últimos estudios. Lloramos juntos, como cuando recibimos la peor noticia. Solo que esta vez era de felicidad. Esa noche cenamos en un restaurante que solíamos frecuentar antes de todo. Ella me tomó la mano y me dijo: gracias por no abandonarme. Fuiste mi roca. Le respondí que eso jamás había sido una opción. Que cuando uno ama de verdad, no necesita que le pidan quedarse. Simplemente se queda. Los médicos, igual, fueron claros. El linfoma era agresivo y aunque había desaparecido, podía regresar si no se controlaba cada 3 meses. Soraya prometió seguir al pie de la letra todo. Estábamos decididos a retomar nuestra vida, a recuperar el tiempo perdido. Habiendo superado el cáncer, Soraya y yo intentamos retomar algo parecido a la rutina. Yo volví de lleno a mi negocio, aunque todavía con cuidado. Había perdido licitaciones, clientes importantes y casi todo el ritmo operativo. Por suerte, mi empleado de confianza mantuvo lo básico funcionando. Aún así, había mucho que recuperar. A Soraya le propuse que descansara. Que no se apurara en buscar trabajo, que se tomara unos meses para recuperarse del todo. Ella no puso objeción. Aceptó con una sonrisa cansada, como si también necesitara soltarse de la presión. Yo me hice cargo de todos los gastos sin pensar demasiado. No era una carga. Para mí seguía siendo un acto de amor. Duró poco. Pasadas un par de semanas desde su última revisión médica, volví a casa una tarde y noté algo raro desde el primer momento. La casa estaba en silencio, demasiado ordenada. Pensé que había salido. Fui a cambiarme,
dejé las llaves, y al pasar por la mesa de la cocina, vi un sobre blanco. No tenía nombre, pero lo reconocí de inmediato. La letra era suya. No puedo recordar si me senté o si leí de pie. Solo sé que sentí un frío en el estómago apenas empecé a leer. Gracias por todo. No me alcanzan las palabras para describir cuánto significó para mí tu compañía, tu apoyo, tu amor. Pero me he dado cuenta de lo corta que es la vida. No quiero pasarla viendo cómo los días se repiten. Siento que necesito explorar, conocer, vivir. Y sé que tú no puedes dejar tu negocio, porque es importante para ti. No te estoy abandonando con rencor. Solo espero que algún día puedas entenderme. No estaba firmada, pero no hacía falta. Estaba escrita con esa mezcla de delicadeza y cobardía que ella solía usar cuando no quería afrontar las cosas directamente. Me quedé quieto un rato, leyendo y releyendo esa nota. No decía dónde iba, con quién, por qué ahora. No había un hablemos, ni un intento de diálogo. Simplemente se fue. Desapareció. Lo primero que sentí fue tristeza. Pura, directa, como una piedra en el pecho. Me dolía que me dejara justo después de haber pasado juntos por lo más duro. Me dolía que tomara esa decisión sin siquiera discutirlo conmigo, como si no mereciera una última conversación. Explorar. Vivir. ¿Y nuestro plan de vida? ¿Nuestra familia? ¿Nuestro futuro? Si de verdad quería explorar, podríamos haberlo hablado. Podríamos haber planeado un viaje. Juntos. Porque eso es lo que se hace en un matrimonio. Se habla. Se confía. No se deja una nota y se escapa por la puerta trasera. Eso no es crecimiento. Eso es cobardía. Intenté llamarla. No porque quisiera convencerla de volver, sino porque necesitaba al menos entender qué había pasado. No respondió. Llamé otra vez. El celular iba directo al buzón. Ni siquiera lo apagó. Lo bloqueó. Subí al dormitorio. Noté que había dejado la mayoría de sus cosas. Algunas prendas, cosméticos, libros. Parecía una escena montada para engañar a alguien, como si quisiera que pensara que volvería pronto. Pero yo ya sabía que no. Esa nota era una despedida. Definitiva. Y fue entonces cuando se me cruzó una pregunta en la cabeza: ¿con qué dinero piensa explorar el mundo si no tiene trabajo? Bajé al despacho, encendí la computadora, entré al Home Banking. Fui directo a una cuenta que jamás toco, la de ahorro que abrí con la herencia de mi padre. Una cuenta que Soraya conocía, pero que yo había dejado intacta desde siempre. No la usaba ni para emergencias. Era lo único que conservaba como algo simbólico, algo que me recordaba de dónde venía. Y estaba vacía. Casi $20,000. Todo retirado en los últimos 3 días. A través de transferencias programadas desde su usuario, cuando aún tenía acceso como cotitular. La misma cuenta a la que le di permisos cuando estaba en tratamiento por si me pasaba algo. Ahí ya no sentí tristeza. Sentí rabia. No solo se fue. Se fue llevándose lo único que yo no estaba dispuesto a tocar ni en los peores momentos. No pidió permiso. No me dejó una explicación. No dejó un plan. Nada. Solo una carta linda y hueca y una cuenta vacía. Durante años creí que el amor se demostraba con actos. Que estar en las malas era lo que definía a una pareja. Que si uno se quedaba cuando todo se derrumba, merece quedarse también cuando todo mejora. Qué equivocado estaba. Los siguientes días fueron una especie de niebla. Me costaba dormir. Me costaba comer. Fui al negocio, pero no podía concentrarme. A veces abría la nota y volvía a leerla, como si me hubiera perdido algo, como si en alguna palabra hubiera un indicio, una clave secreta para entender lo que había pasado. No lo había. Solo palabras bonitas que disfrazaban una traición. Hablé con un abogado. Le mostré los movimientos, los documentos que acreditaban que esa cuenta venía de una herencia. Me dijo que podía denunciarla por apropiación indebida, y que había buenas posibilidades de que el juez me diera la razón, especialmente por el origen del dinero.
También iniciamos el proceso de divorcio. Pero como no sé dónde está, ni tengo forma de contactarla, el abogado me explicó que esto puede tomar más tiempo de lo normal. Podría ir por abandono de hogar, pero todo tiene su proceso. Me dijo que tenga paciencia. Durante un rato dudé. ¿Denunciarla? ¿A mi esposa? ¿Después de todo lo que vivimos? Pero ese dinero era lo que me dejó mi padre. Lo que él juntó con años de trabajo duro. Y ella no solo me dejó. Fue más allá de lo inimaginable. Así que sí. Presenté la denuncia. Por respeto a mí mismo y a mi padre. Hoy me siento extraño. Tranquilo y roto al mismo tiempo. Como si aún me faltara aceptar que esto pasó de verdad. Escribo esto aquí porque necesito sacarlo de adentro. No busco consuelo. Solo necesitaba contarle al mundo que existió una mujer llamada Soraya, que fue mi esposa, que venció el cáncer con mi ayuda, y que después me dejó y se llevó hasta lo último que tenía. Me duele. No se lo imaginan. Sé que me voy a reponer. Que voy a salir adelante. Que esto no me va a destruir. Pero por ahora, solo puedo decir esto, duele. Mucho. Gracias por leerme, desconocidos. Actualización 1. Para quienes me preguntan cómo estoy, gracias. En serio. No pensé que recibiría tantas palabras de apoyo. Siempre tuve la imagen de que estas comunidades eran solo para lanzar odio, burlarse o decirte que te lo merecías por no ver las señales. Pero me encontré con muchos mensajes genuinos, gente que me dio una palabra justa en el momento justo. Se los agradezco más de lo que puedo expresar. Han pasado ya algunos meses desde aquella publicación. Y hoy, aunque cueste creerlo, puedo decir que estoy mucho mejor. No fue fácil. Hubo días oscuros. Días en los que me costaba levantarme de la cama, donde todo lo que hacía me parecía inútil. El negocio tambaleó un poco más de lo esperado porque, francamente, mi cabeza no estaba ahí. Pero poco a poco, me fui recomponiendo. Volví a tomar decisiones, y empecé a enfocarme de nuevo en lo que había construido con tanto esfuerzo. Y eso me salvó. No sé si estoy listo para algo serio, pero he conocido a una mujer interesante. Es una clienta de la imprenta. No pasó nada raro, no fue algo premeditado. Solo empezó como una conversación casual mientras revisábamos una orden de trabajo, después otra charla más larga tomando un café, y así. Nos hemos visto varias veces. Solo como amigos. Y por ahora me parece bien que sea así. Me lo estoy tomando con mucha calma. No voy a mentir, me volví más desconfiado. Mucho más. Me cuesta entregarme o ilusionarme. A veces me descubro analizando cada palabra, cada gesto, como si buscara señales que ni siquiera existen. Pero también entiendo que es normal después de lo que viví. Estoy roto en partes que recién ahora empiezo a identificar. Y si hay algo que aprendí es que no tengo que apurar nada. Con respecto a Soraya, no he tenido noticias. Nada. Es como si se hubiera esfumado del mapa. Y no sé si eso es bueno o malo. Por momentos prefiero no saber de ella. Por otros, me gustaría entender qué fue lo que pasó realmente por su cabeza. Lo que sí puedo contarles es cómo va el proceso legal. Después de presentar la denuncia por apropiación indebida, por el retiro de los fondos de la cuenta de herencia, mi abogado logró avanzar bastante. Tuvimos que presentar pruebas de que ese dinero provenía directamente de la herencia de mi padre, que nunca fue usado como fondo común del matrimonio, que Soraya accedió a esa cuenta solo por una cuestión de emergencia médica, y que, evidentemente, abusó de esa confianza. El juez aceptó la demanda. Como ella no se presentó, se la declaró en rebeldía procesal. Eso no resuelve mágicamente las cosas, pero es un paso importante. Le impide reclamar cualquier derecho sobre el negocio o los bienes que estén a mi nombre. Además, abre la posibilidad de un embargo si algún día reaparece con un rastro bancario o laboral. Por ahora, no recuperé el dinero. No hay forma. Pero al menos tengo la tranquilidad de que su acción fue reconocida legalmente como lo que fue, un robo. Un robo disfrazado de liberación emocional.
Con respecto al divorcio, también avanza, aunque más lento. Como no hay respuesta de su parte, el proceso no puede cerrarse por completo hasta que pase cierto tiempo y se agoten las instancias de notificación. Ya se publicó el edicto judicial, una formalidad para dejar constancia pública de la demanda, y ahora se espera que un juez emita la disolución del vínculo bajo la figura de abandono. Lo que me explicó mi abogado es que, aunque falte su firma, ya estamos separados legalmente en los hechos, no convivimos, no compartimos bienes, no hay interacción. Lo único que falta es el papel final. Es cuestión de tiempo. Mientras tanto, yo vivo mi vida. A veces me detengo a pensar en lo que fue todo esto. En cómo pasé de cuidar a mi esposa mientras luchaba por su vida, a leer una carta donde me dejaba por sentirse atrapada. A descubrir que se había llevado el dinero que mi padre me dejó. A quedarme con el hueco y el silencio. Pero también pienso en lo que vino después, volver a abrir la imprenta todos los días, hablar con clientes nuevos, aprender a dormir solo y que eso no me quite el sueño. Hablar con esta nueva mujer sin apurar nada, sin pretender llenar ningún vacío, sin usarla como parche. Solo dejar que fluya. Tal vez la peor parte de lo que me pasó no fue el abandono. Fue haber sentido que todo lo que di, todo lo que ofrecí, fue ignorado como si no valiera nada. Como si hubiera sido lo obvio, no esperable. Como si yo solo hubiera sido un medio para que ella atravesara su enfermedad y después pudiera soltar lastre. Pero ahora, después de meses de silencio, de introspección, de trabajo interno, puedo decir que eso no me define. Que el amor que di no fue en vano. Que no me arrepiento de haber estado ahí cuando ella me necesitó. Porque eso habla de mí. No de ella. Lo que ella hizo después, eso la define a ella. Por todo lo demás, estoy bien. Me estoy cuidando. Estoy trabajando más y mejor. Estoy saliendo a caminar todos los días, me reencontré con viejos amigos que había dejado de lado por el trabajo y el matrimonio. Empecé terapia, también. Al principio no quería, pero me ayudó más de lo que creía. Gracias por leerme, una vez más. Gracias por hacerme sentir acompañado en uno de los peores momentos de mi vida. Si algún día hay novedades de Soraya, volveré con otra actualización. Actualización 2. No van a creerlo. Bueno, algunos sí lo predijeron en los comentarios anteriores. Me lo advirtieron más de una vez. Que algún día, Soraya iba a regresar. Y así fue. Ha pasado 1 año y medio desde que se fue de la nada, dejando una carta y vaciando la cuenta de ahorros donde estaba la herencia de mi padre. Desde entonces, no había vuelto a saber de ella. Cero noticias. Hasta hace unos días. Ese día estaba en casa con Canela. Sí, la mujer que mencioné en la publicación anterior. Después de varias salidas, decidimos empezar una relación. Todo con calma, sin apuros. Ella sabe todo lo que viví. Desde el cáncer de Soraya hasta el abandono y el robo. Me escuchó, me dio su espacio, y lentamente se fue volviendo importante para mí. Y justo ese día, Soraya apareció. No tocó la puerta. No llamó. Se metió directamente en la casa. Supongo que aún tenía una llave, aunque yo creía haberlas cambiado todas. Nos encontró juntos, y fue como si hubiera pisado una mina. La vi desmejorada, muy pálida, ojerosa. Tenía una chalina atada al cuello, lo cual me pareció raro, hacía más de 25 grados. Esa prenda fuera de lugar me hizo pensar lo que no quería pensar, que el cáncer había regresado. No hubo saludos ni explicaciones. Solo reproches. Se puso a gritarme, indignada porque estaba con otra mujer en nuestra casa. Me dijo que aún estábamos casados legalmente, que yo era el infiel. Me pareció una descarada total. Intenté decirle que ya no tenía derecho a reclamar nada, que no podía aparecer después de desaparecer y actuar como si no hubiera pasado el tiempo. Pero antes de que pudiera responderme, Soraya se desmayó. Cayó de golpe, sin aviso. Me quedé paralizado, no admito. Fueron segundos, pero me costó reaccionar. La situación me superaba. Fue Canela quien me sacó del bloqueo. Me dijo que la llevara, que no la podía dejar así.
Y sí, la llevé al hospital. Lo hice por humanidad, por no cargar con la culpa de dejar a alguien tirado. Pero en el fondo, yo ya no quería saber nada de ella. Canela se quedó con ella. Esa mujer es un ángel. A pesar de saber todo lo que Soraya me había hecho, accedió a quedarse mientras la estabilizaban. Me llamó más tarde para decirme que Soraya despertó y me estaba buscando. Supuse que era buen momento para cerrar todo de una vez. Fui al hospital. Soraya estaba débil, pero hablaba bien. Me pidió perdón, otra vez. Dijo que no se arrepentía de haberse ido, que fue parte de su proceso de sanación. Que necesitaba soltarse, respirar, experimentar, después de haber pasado por el trauma del cáncer. Que en su momento, dejarme fue parte de eso. Pero que ahora, después de todo lo vivido, quería saber si podíamos empezar de cero. Un borrón y cuenta nueva. Ver qué pasaba. Y cuando terminó, fui claro. Estoy saliendo con Canela. Tú y yo legalmente ya estamos divorciados. Quizás nunca te enteraste porque no recibiste las notificaciones, pero el proceso avanzó y se cerró hace meses. Y lo que hiciste, no se arregla con disculpas. Ella frunció el ceño, sorprendida. Quiso minimizarlo. No pensé que ibas a llegar tan lejos. Todo fue muy confuso en ese momento, lo del dinero, todo fue parte del desorden mental en el que estaba. Pero no la dejé seguir. Ese dinero no era tuyo. Era la herencia de mi padre. Nunca te autoricé a tocarlo. No lo usamos ni cuando estabas en tratamiento. Nunca lo toqué ni para mí. Y tú te lo robaste sin permiso. Eso no fue confusión. Fue egoísmo. Fue abuso de confianza. Y lo vas a pagar. Le recordé que la denuncia por apropiación siguió su curso. Que aunque no se presentó, fue declarada en rebeldía. Que hay un fallo a mi favor y, si algún día llega a tener ingresos formales, ese dinero me será devuelto, le guste o no. Ahí fue cuando cambió de tono. Ya no era arrogante. Me dijo que el linfoma había vuelto, esta vez de forma más agresiva. Que había bajado la guardia, creyendo que ya estaba curada. Que no fue a sus controles. Que ahora no tenía seguro, ni pareja, ni familia que quisiera ayudarla. Y que, pese a todo, creía que lo que tuvimos merecía una segunda oportunidad. Yo no sentí lástima. No sentí nada. No voy a detener mi vida por alguien que me despreció cuando más me necesitaba, le dije. No te odio. Pero no queda nada. Ella intentó apelar al pasado. Me recordó nuestras promesas, nuestras risas, todo lo que habíamos construido. Pero para mí, eso ya no existe. Hice mi duelo hace tiempo. En mi cabeza, Soraya había muerto. Y si ahora el cáncer termina llevándosela de verdad, no me afecta. Ya lloré por ella. Ya la enterré emocionalmente. No me quedan lágrimas. Eso sí, no puedo negar algo. Mientras hablaba, mientras la miraba tan frágil y enferma, una sola cosa me hacía ruido en la cabeza, el dinero. El que se llevó. El que dejé pudrir en una cuenta que nunca toqué por respeto a la memoria de mi padre. El que debía haber usado para mí, para crecer, para avanzar, pero no lo hice. Me arrepiento de eso. Porque sé que debo darlo como dinero perdido porque sé que ella morirá pronto. Pero ya está. Ese capítulo está cerrado. No sé cómo Soraya va a pagar su tratamiento. No es mi problema. No me corresponde. No voy a ofrecerle ayuda. Ni emocional, ni económica, ni de ningún tipo. Ya no me incumbe. Mi energía está en otro lado ahora. En reconstruirme. En cómo evoluciona mi relación con Canela. En seguir adelante con la frente en alto.